Modificación y extinción del contrato de trabajo. Vamos a comenzar esta unidad para analizar los diversos sucesos a los que se puede ver expuesta una relación laboral. Una de estas situaciones puede ser la modificación del contrato, es decir, cambios que pueden alterar las condiciones que se pactaron en un principio o incluso la extinción que dará lugar a la finalización de la relación laboral. A continuación vamos a comenzar con el apartado de modificación del contrato de trabajo. Vamos a definir qué es una modificación de un contrato de trabajo y no es otra cosa que una alteración en las condiciones pactadas y recogidas en el mismo. Normalmente suele ser la dirección de la empresa quien se encarga o quien puede realizar estas modificaciones, es decir, va a permitir que se establezcan condiciones distintas a las que se habían pactado en un principio, atendiendo a diversas circunstancias, como pueden ser normalmente las circunstancias organizativas, productivas, técnicas y económicas, lo que aparece aquí en el manual como OPTE, ¿vale? ¿En qué consisten esas causas o esas circunstancias que puede alegar un empresario para proceder a la modificación del contrato de trabajo? La causa organizativa se debe a cambios que se producen en la estructura de la empresa, como puede ser una fusión entre bancos o bien una subcontratación. La causa productiva se genera cuando hay cambios en los productos o en los servicios que va a ofrecer la empresa, pues dejan de producir un determinado artículo, de prestar un determinado servicio porque la demanda de él pues ha decaído. La causa técnica se debe a que se han introducido una serie de cambios en lo que son los instrumentos de producción, lo que puede generar pasar de una fábrica pues, con un mecanizado manual a pasar a que sea un único trabajador el que se encargue de controlar varios equipos. Y por último, la causa económica se debe a situaciones negativas que van a afectar a las empresas, como puede ser en este caso pues, la crisis inmobiliaria que se sufrió allá por el año 2008, que supuso un parón para todas las inmobiliarias. Estas alteraciones, estas modificaciones a las que hemos hecho referencia anteriormente pueden ser o bien temporales o bien definitivas y pueden de alguna forma ser bastante importantes o en otras ocasiones no tener mucha importancia y por lo tanto no modifican la relación laboral. Sin embargo, nosotros aquí vamos a ver aquellas situaciones que por su importancia pues suponen una modificación del contrato y por lo tanto se van a modificar las relaciones que puedan existir entre el empresario y los trabajadores y que están reguladas por el Estatuto de los Trabajadores. Las principales modificaciones del contrato pueden ser debidas a una movilidad funcional, una movilidad geográfica y una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Vamos a comenzar analizando una de las circunstancias que pueden modificar un contrato, como es la movilidad funcional. Este tipo de modificación se va a dar cuando las empresas deciden que el trabajador realice tareas de superior, inferior o del mismo grupo profesional en relación con el puesto de trabajo para el que fue contratado ese trabajador. La movilidad funcional siempre tiene que respetar la dignidad y la formación que tiene ese trabajador, así como sobre todo su derecho a la retribución. ¿Cuáles son los tipos de movilidad funcional que de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores están permitidos por la ley? Pues los trabajos de superior grupo profesional, en los cuales el trabajador tiene que tener la capacitación necesaria para ese nuevo puesto de trabajo, el sueldo que cobrará será de acuerdo con las nuevas funciones que va a desarrollar y podrá reclamar en este caso el ascenso o bien el mantenimiento del sueldo si se encuentra en esta situación, es decir, si realiza trabajos de superior categoría profesional, más de 6 meses en un periodo de 1 año o más de 8 meses en un periodo de 2 años. Cuando hablamos de grupo profesional nos estamos refiriendo en este caso, por un lado, a las actitudes profesionales, a las titulaciones, al contenido general de la prestación, que puede incluir incluso diversas categorías profesionales, distintas funciones o distintas especialidades, ¿vale? Luego es un concepto bastante amplio. Hemos visto el primero de los tipos de movilidad funcional y es que ese trabajador desempeñe funciones de superior categoría. Tenemos también otra opción y es que los trabajos que desarrolle ese trabajador sean de inferior categoría, es decir, que estén dentro de un grupo profesional inferior. En este caso, su duración tiene que ser la menor posible. Se va a mantener siempre percibiendo el salario de origen, es decir, el que cobraba
en el anterior puesto que ocupaba, pero sin embargo nunca se le puede dar el salario que corresponda con esa nueva categoría profesional que es inferior a la que él tenía, ¿vale? Este tipo de trabajos no deben suponer para ese trabajador un ataque ni a la dignidad, por supuesto, y siempre que la empresa lo mantenga en este tipo de labores, en este tipo de tareas, siempre tiene que ser el menor tiempo posible. Y por último, tenemos que esa movilidad funcional implique que ese trabajador pueda realizar trabajos dentro del mismo grupo profesional. No se exigen en este caso ni causas ni límites temporales en cuanto a este tipo de movilidad, pero sí que es cierto que se tiene que garantizar que este trabajador siempre va a recibir el salario que venía percibiendo con anterioridad, ¿vale? Imaginaos qué es lo que pone aquí, el ejemplo de un técnico de nóminas que pasa a serlo de relaciones laborales. Algo importante que tenemos que destacar, y es que la empresa nunca puede alegar como causa para despedir a un trabajador la falta de adaptación debida a la movilidad funcional. Es decir, si ese trabajador al que nosotros hemos movido a otro puesto de trabajo, bien de superior, de inferior o de igual categoría profesional, no se adapta a esas nuevas funciones, eso no puede ser causa que pueda alegar el empresario para despedir a ese trabajador. Vamos a pasar con las siguientes modificaciones que se pueden producir en un contrato, que son debidas a la movilidad geográfica. ¿Cuándo se puede producir esta situación? Pues cuando la empresa, siempre por causas, como hemos dicho antes, organizativas, productivas, técnicas y económicas, decide cambiar al trabajador a otro centro de diferente localidad. Bien lo haga de manera definitiva o de manera temporal, pero siempre que eso suponga un cambio de la residencia habitual de ese trabajador. Dentro de la movilidad geográfica vamos a hablar de dos tipos. Por un lado tenemos el traslado, que tiene un carácter definitivo, y el desplazamiento, que tiene un carácter temporal. Cuando hablamos del traslado, se produce cuando la empresa decide que un trabajador o un grupo de trabajadores deben cambiar su lugar de prestación laboral de forma definitiva y permanente, y esto supone un cambio en la residencia habitual de ese trabajador o de esos trabajadores, ¿vale? Luego se puede dar el traslado por dos tipos, de manera individual, si en este caso supone el cambio de un solo trabajador, o de manera colectiva. En el caso de que el traslado sea individual, se puede acordar directamente por la empresa sin ninguna otra exigencia, salvo que notificar su decisión al trabajador que se vea afectado o a los representantes legales, con una antelación mínima de 30 días a la fecha de su efectividad, ¿vale? En este caso, la empresa deberá hacer frente a los pagos que suponen los gastos de viaje, mudanzas, etcétera, tanto del trabajador como de su familia. Y si el trabajador no acepta el traslado, pues puede llevar a cabo, primero, extinguir su contrato, con lo cual el empresario tendría que abonarle una indemnización de 20 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 12 meses. Eso quiere decir que aunque el trabajador llevara 15 años dentro de la empresa, solo le pagarían hasta un tope de 12 mensualidades. O bien, si el trabajador no está de acuerdo, puede impugnar la decisión del empresario al juzgado de lo social, que lo declarará favorable al trabajador o bien al empresario. ¿Qué sucede? Que esta impugnación implica que mientras se resuelve en el juzgado, el trabajador tiene que incorporarse a su puesto de trabajo, ¿vale? Quiero hacer una apreciación cuando hablamos del traslado y hemos dicho que hay un cambio en la residencia habitual del trabajador, supone que ese cambio implica que va a estar fuera de su residencia habitual, más de 12 meses en un periodo de 3 años. Por eso hablamos de que el traslado tiene un carácter definitivo frente al desplazamiento, que es el que vamos a analizar ahora, que se produce cuando una empresa va a enviar de manera temporal a uno o a varios de sus trabajadores a otra localidad, y eso supone un cambio en su residencia. Pero ese cambio en su residencia siempre tiene que llevarse a cabo durante un periodo inferior a 12 meses en un plazo de 3 años. Os lo anoto ahí, ¿de acuerdo? El trabajador, en este caso, tiene derecho a cobrar los gastos de viaje y de dieta, a que el empresario se lo comunique con una antelación mínima de 5 días si la duración es superior a 3 meses, a un permiso de 4 días laborables por cada 3 meses de desplazamiento, y en el caso de que no esté de acuerdo con este desplazamiento podrá recurrirlo, en este caso en los mismos términos que el traslado, es decir, o bien puede dar por finalizada su relación laboral,
o bien puede impugnarlo ante el juzgado de lo social. Diferencia, lo vuelvo a repetir, la diferencia entre un traslado y un desplazamiento es que en el primero ese cambio de centro de trabajo de esos trabajadores tiene que ser mayor de 12 meses en un periodo de 3 años, ¿vale? Y hemos analizado o hemos hablado antes de que la extinción del contrato, en el caso de que el trabajador decida no trasladarse de centro de trabajo y por tanto que no tenga un traslado en su residencia habitual, puede decidir la extinción, es decir, dar por finalizado el contrato, con lo cual el empresario le tiene que dar una indemnización de 20 días. Vosotros diréis, ¿qué significan esos 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses? Pues significa en este caso que un trabajador que tenga imaginado una antigüedad en la empresa de 8 años, pues tendrá derecho a una indemnización de 20 días de su salario por, en este caso, los 8 años que lleva en esa empresa. Es decir, multiplicaré, si son 20 días por cada año, como son 8 años, multiplico 20 por 8, me saldrían que le tendrían que dar de indemnización 160 días de sueldo, ¿vale? Como el máximo en este caso es de 12 meses, o lo que es lo mismo 365, está dentro del límite que se marca. Y si por el contrario en este caso a este trabajador le hubiera correspondido una indemnización, por poneros un ejemplo, de 400 días de sueldo, pues solamente podría cobrar los 365, que es el límite que en este caso marca la ley cuando se extingue un contrato debido a una movilidad geográfica. La última de las circunstancias que pueden dar lugar a una modificación del contrato es lo que se conoce como la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, es decir, cuando se modifican algunas de las condiciones que son esenciales o que han llevado a ese trabajador a que firmara ese contrato. Pues, por ejemplo, hay una modificación en la jornada de trabajo, en el horario, en el régimen de trabajo a turnos, en el sistema de remuneración, en el sistema de trabajo y de rendimiento, en que las funciones que se le han otorgado cuando hay un cambio de movilidad funcional excedan de esos límites. Acordaros que cuando hablábamos de movilidad funcional decíamos que no podía en este caso sobrepasar los 6 meses en un periodo de un año ni los 8 meses en un periodo de 2 años, ¿vale? Dichas modificaciones a las que hemos hecho referencia anteriormente pueden ser individual, que afecten a un solo trabajador, o pueden ser colectivas. En el caso de las individuales, la decisión debe ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales. La ley marca que tiene que avisarlo con una antelación de 15 días antes de que se produzca la efectividad de estas nuevas medidas. Y en los supuestos de jornada de trabajo, horario, régimen de trabajo a turnos, o bien si el trabajador en este caso resultase afectado o resultase perjudicado por esta modificación sustancial, tiene derecho a rescindir su contrato, es decir, tiene derecho a poner fin a su contrato y a percibir una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, en este caso, con un máximo de 9 meses, ¿vale? Tiene derecho también a impugnar la decisión empresarial, es decir, a demandarlo a esta empresa ante el juzgado de lo social. Mientras se resuelve y no se resuelve, sabéis que hay que hacer frente a esta situación empresarial, ¿vale? Una vez que hemos visto la modificación y hemos visto las formas de modificar el contrato, vamos a ver una cuestión que es lo que se denomina la subrogación empresarial. ¿En qué consiste esto? Pues fijaos, las empresas habitualmente lo que hacen es crearse para mantenerse de manera indefinida. ¿Pero qué sucede? Pues que pueden surgir varias complicaciones que pueden dar lugar a dos posibilidades: a que se produzca la sucesión intervivos, ¿vale? Es decir, que se cambie de persona que dirige la empresa, es decir, de empresario, o bien que se produzca una mortis causa, es decir, una causa de muerte que provoca lógicamente que esa empresa no se mantiene en el tiempo. En el caso de la sucesión mortis causa, se da cuando se produce obviamente la muerte, la jubilación o la incapacidad de los empresarios. Ante estas situaciones, bueno, pues no existe continuidad empresarial, y en el caso de que no haya ninguna persona que quiera mantener la actividad de la empresa, pues en este caso el empresario individual tendrá que compensar a los trabajadores mediante el abono de un salario. En el caso de que se tratara de una sociedad, ¿vale?, pues tiene que procederse a realizar un despido colectivo de estos trabajadores, también conocido como ERE, ¿vale?, es decir, expediente de regulación de empleo. Eso en el caso de que se produzca la finalización de esa empresa por mortis causa. En el caso de que la sucesión sea inter vivos, es cuando, en este caso,
un nuevo empresario va a continuar con la actividad empresarial. En este caso, ambos empresarios quedan subrogados en derechos y en deberes laborales, es decir, que el nuevo empresario va a sustituir al antiguo empresario tanto en sus derechos como en sus obligaciones para con la empresa. Vamos a analizar ahora en qué consiste la suspensión del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo no es más que una interrupción, que una paralización temporal de la prestación laboral debido a una serie de causas, ¿vale?, que normalmente están establecidas por la ley o bien porque el empresario y el trabajador lo han decidido de mutuo acuerdo, ¿vale? Esta paralización, esta interrupción tiene un carácter limitado en el tiempo, finaliza cuando lógicamente terminan las causas que han provocado esta interrupción y el trabajador tiene dos opciones, o bien continuar con su prestación laboral o bien poner fin a su contrato por propia voluntad. Durante este periodo, las partes van a quedar liberadas, el trabajador no tiene que prestar servicios y en este caso el empresario no tiene que pagar a ese trabajador. ¿Cuáles pueden ser las causas que pueden llevar a suspender un contrato? Pues pueden ser por mutuo acuerdo, por incapacidad temporal, porque se produzca en este caso una baja por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, acogimiento, adopción y maternidad subrogada, porque en este caso hayamos sido elegidos como representantes para ejercer un cargo público, diputados, alcaldes, causas de fuerza mayor, privación de libertad siempre que no exista una condena en firme, porque en el momento en el que exista una condena en firme, esa podría ser una causa de finalización de un contrato, suspensiones de empleo y sueldo por razones disciplinarias o otras causas organizativas, productivas, técnicas y económicas. Dentro de las suspensiones de los contratos, una muy habitual son las denominadas excedencias, ¿vale? Las excedencias son unas suspensiones especiales que en este caso requieren de una serie de criterios y existen varias modalidades. Nosotros vamos a estudiar la excedencia forzosa, la excedencia voluntaria y la excedencia por cuidado de familiares. Cuando hablamos de la excedencia forzosa, nos estamos refiriendo a aquella que se da cuando ese trabajador pasa a desempeñar un cargo público o sindical que provoca, lógicamente, que tenga que ausentarse de su puesto de trabajo durante 3 meses, lo que supone en este caso más del 20% de la jornada, ¿vale? La duración de esta excedencia finalizará cuando acaba de realizar las funciones públicas o sindicales. En este tipo de excedencia, el trabajador va a mantener su puesto de trabajo y en el momento en el que deja de ocupar ese cargo público o sindical, puede solicitar su reincorporación al mismo puesto de trabajo que estaba ocupando con anterioridad a ocupar ese puesto o ese cargo público o sindical. La excedencia voluntaria se va a deber en este caso a la decisión unilateral del trabajador, es decir, si resulta que a un trabajador le toca la lotería o si resulta que encuentra otro trabajo en otra empresa, pero no queremos pues perder ese puesto que tenemos de una manera fija y entonces lo que hacemos es solicitar una excedencia para mantener en este caso ese puesto anterior. Para pedir esta primera excedencia voluntaria se exige como requisito una antigüedad mínima en la empresa de 1 año y en este caso para poder solicitar una segunda excedencia por esta causa, por excedencia voluntaria, tienen que haber transcurrido al menos 4 años desde que haya finalizado la primera. ¿Cuál es la duración de la excedencia voluntaria? Pues frente a la excedencia forzosa, en este caso su duración mínima pueden ser 4 meses, su duración máxima 5 años. Acordaros que todo esto está también un poco limitado a los convenios colectivos. Nosotros estamos hablando aquí de lo que marca el Estatuto de los Trabajadores, pero vosotros sabéis que los convenios colectivos pueden establecer condiciones que beneficien a los trabajadores. ¿Cuáles son las implicaciones de la excedencia voluntaria? Pues en el caso de la excedencia voluntaria no se computa como antigüedad, ¿vale? No se reserva el puesto de trabajo a ese trabajador. Quiero decir que si se tira 1 año fuera de la empresa con una excedencia voluntaria no se le va a dar el mismo puesto, lo único es que sí se le concede un derecho de incorporación preferente en la empresa, para que una vez que haya finalizado el tiempo que solicitó de excedencia voluntaria, si se quiere volver a incorporar a su puesto de trabajo,
no le van a dar el mismo que tenía, sino le van a buscar uno con las mismas características, ¿de acuerdo?, que tenía, pero no tiene que ser el mismo. De ahí que se explique en qué consiste el derecho de incorporación preferente, ¿vale? Cuidado siempre con pedir este tipo de excedencia, porque hay que ver en este caso las posibilidades de posteriormente reincorporarme y si no está ocupado ese puesto. Y por último, la excedencia por cuidados familiares. En este caso, el motivo de solicitar esta excedencia por parte de los trabajadores se limita al cuidado de familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad. Acordaros, en este caso es solo consanguinidad debido a la edad, es decir, que se tenga hijos menores de 3 años o que se tenga, en este caso, hijos mayores que no puedan valerse, o en el caso de que se tenga personas con algún grado de discapacidad o de hospitalización a su cargo. La duración de este tipo de excedencia será de 2 años, salvo en el caso de que tengamos hijos menores de 3, que será de 1 año más, hasta que el niño cumpla los 3 años que pueda incorporarse, ¿vale? Las implicaciones de la excedencia por cuidado de familiares son que durante el tiempo de excedencia forzosa se computa como antigüedad, pero en el caso de excedencia por cuidado de familiares no. Se tiene derecho en este caso, bueno, pues a asistir cursos de formación y habrá reserva del puesto de trabajo el primer año y para el resto de los años, porque hemos dicho que si es por cuidado de familiares serían 2, si es por cuidado de un menor de 3 hasta que el niño cumpla los 3 años, en ese caso tendría a partir del primer año, que si es obligatorio que se mantenga ese mismo puesto de trabajo, a partir finalizado ese primer año ya lo que se le mantendría sería un derecho de incorporación preferente.